inhibidores de bomba y antiácidos y demás, es muy importante que lo conozcan. Es uno de los fármacos, después del paracetamol, es lo que más van a consumir ustedes mismos y recetar, ¿ya? Es un tema sencillísimo, así que lo vamos a hacer a manera de repaso. Probablemente, de todas maneras, de las, creo que 40 preguntas dan en su examen, ¿no? Más o menos. Sí. Por lo menos unas 2 vienen de este tema, ¿ya? Así que, veamos. A ver. El espectro de fármacos que se usan a nivel gastrointestinal está resumido en este cuadrito. Así que con la primera lámina prácticamente podríamos terminar todo. ¿Hay puntero? Bien. Bien, a ver, por ejemplo, ¿qué fármacos vamos a repasar rápidamente hoy día? Los promotores de la motilidad, por ejemplo, los prokinéticos, los que generan movimiento. Entre ellos, uno de los más usados es la metoclopramida, es un prokinético. Ya luego un ratito vamos a ver cómo actúa. Hoy básicamente recuerden qué hace y con qué mecanismo, cuál es su finalidad y con qué mecanismo bioquímico, ¿ya? Nada más. Por otro lado, drogas para el síndrome de colon irritable, de intestino irritable, lo que ustedes de fisiopato, de repente alguna vez han visto que el colon irritable hace que tengan diarrea. O sea, fármacos en general que controlen el peristaltismo, que lo reduzcan. Viene a ser lo contrario que la metoclopramida. Por ejemplo, los anticolinérgicos y los antagonistas de la serotonina. Por lo tanto, deben recordar que la serotonina, ¿qué hace? Genera diarrea, ¿no es cierto? Estimula el peristaltismo, entre una de sus funciones. Por lo tanto, si inhiben la serotonina, van a limitar el peristaltismo. ¿Ya? Esa es una muy posible pregunta. ¿Qué hace antagonizando la serotonina que consiguen? Reducir el peristaltismo, indicado en colon irritable, por ejemplo. ¿Ya? Otro tipo de fármacos, los fármacos para la enfermedad inflamatoria intestinal, entre ellos los corticoides, los AINES, etc. Acá abajo, esto es lo más importante, este es el tema central. Los fármacos para la enfermedad ácido-péptica. Entre ellos están, por ejemplo, los antiácidos. No los que inhiben la secreción de ácido, sino los que una vez que ya se secretó el ácido, controlan su agresividad. Por ejemplo, el carbonato de calcio, el bicarbonato de sodio, etc. Fármacos que van a hacer que el pH se eleve, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Los bloqueadores de los receptores H2 de histamina, los antihistamínicos. ¿Cuál es, por ejemplo, acá? La ranitidina, que es uno de los que más usamos. Entonces, no confundan antiácido con antihistamínico. La ranitidina no es un antiácido, que es un antihistamínico, que hace bloquear los receptores H2. A estas alturas ya más o menos que manejan el tema de los receptores, ¿no? Creo. ¿Qué más? Los inhibidores de bomba de protones, entre ellos el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. De estos tres, entre los antiácidos, entre antihistamínicos e inhibidores de bomba, ¿cuáles son los más potentes? Los inhibidores de bomba de protones. El omeprazol es uno de los fármacos más potentes para proteger la mucosa gástrica de la agresión ácida, ¿ya? ¿Qué más? Los protectores de la mucosa gástrica, entre ellos el sucralfato, el misoprostol, los componentes de los que tienen bismuto, entre ellos el bismutol, que es uno de los más conocidos, ¿no? En general, fármacos que generan este cuarto cuadrito, los protectores de la mucosa, se refiere a fármacos que forman una película en la mucosa gástrica, una capa mucosa, como un gel que protege de la agresión ácida también. No tiene nada que ver con la secreción de ácido, sino con protegerlo de la agresión, ¿ya? El sucralfato es el más usado acá. Y los antibióticos, ¿qué tienen que ver antibióticos en una enfermedad ácido-péptica? Los antibióticos se refieren al manejo del Helicobacter pylori, ¿no es cierto? El Helicobacter pylori, pregunta fija, de todas maneras, es el manejo, el esquema terapéutico principal para el Helicobacter, ¿no? ¿Cuál es la nemotecnia? OCA.
omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Hay una lámina, creo que es la penúltima, del tratamiento del Helicobacter pylori, así que no se estresen ahorita con eso. Entonces, este es el grupo de preguntas, digo de cuadrito, de fármacos que más deben recordar, porque es lo que más van a consumir y recetar, ¿ya? Muy bien. Y luego vienen ya el grupo de abajo, que son los antieméticos, ¿no? Los para las náuseas. Los bloqueadores del 5-HT3, como el ondansetron, los bloqueadores de los receptores de 2 de dopamina, etcétera, etcétera, los antimuscarínicos, etcétera. Eso lo vemos luego. Sobre esto se centra todo el repasito que vamos a hacer, ¿ya? La parte 1. Entonces, rápidamente, no es el objetivo ahora, pero recuerden un poquitito de la fisiología gástrica, porque de eso depende cómo van a hacer el tratamiento, ¿cierto? A ver, la secreción del ácido, ¿dónde se genera? Tiene un origen, tiene una fase cefálica, ¿cierto? O sea, desde el momento en que ya empiezan a oler el, no sé, pues el olor a un bróster, pues, por decir, empiezan a salivar y empiezan en el estómago, ¿no es cierto? No solamente el olor, el recuerdo de algo, o simplemente que ya llega la hora de la comida, a la 1:30, y a su propio cerebro ya empieza a hacer una secreción de ácido. Empieza una fase cefálica. Luego viene una fase gástrica, que es la que nos interesa, y luego viene una tercera fase, que es la fase intestinal. ¿Ya? Nos interesa la fase gástrica de la secreción de ácido, porque la fase cefálica tiene que ver con temas de recepciones olfatorias, recuerdos, etc. ¿Ya? En resumen, ¿qué sucede? Hay dos zonas en el estómago. A la izquierda tiene la zona del antro y a la derecha la del fondo. El antro es el que está cerca al píloro, ¿no es cierto? Y el fondo es el que está más cerca al esófago. Entonces, todo empieza cuando, por estímulos, ya sea cefálicos, cefálicos, claro que por neurotransmisores, por olores, por recuerdos, etc., el nervio vago estimula a las células del antro. ¿Y cuáles son las células que más abundan en el antro? Las células G. ¿Y qué secretan las células G? Gastrina. Y no solo gastrina por las células G, sino también hay liberación de acetilcolina. No olviden que aquí la acetilcolina es la que hace prácticamente todo el trabajo del nervio vago, ¿no es cierto? Entonces el nervio vago genera estimulación, secreción de gastrina por las células G y acetilcolina por las células D, principalmente. ¿Ya? Y si algo se tiene que borrar, sobre todo la gastrina, la OG. Y esta línea roja representa ¿qué cosa? Un vaso sanguíneo. La gastrina viaja vía sanguínea hacia la zona del fondo y en el fondo estimula liberación de histamina y la histamina termina estimulando ¿qué cosa? A las células parietales. Y las células parietales son las que ya activan la bomba sodio-potasio y ahí se da la liberación de ácido, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, en el antro se libera la gastrina por las células G y esto estimula al fondo donde hay liberación de histamina y la histamina activa la bomba sodio-potasio. Por lo tanto, todos los fármacos que van a usar para bloquear la secreción de ácido puede ser reduciendo la liberación de gastrina, reduciendo la liberación de acetilcolina, anticolinérgicos, reduciendo la liberación de histamina, antihistamínicos, bloqueando la bomba sodio-potasio, ¿no es cierto? Y ahí nos vamos ubicando en los diferentes fármacos que se usan. Entonces, en este cuadrito básicamente es el segundo cuadro de importancia porque resume también todos los fármacos que vamos a ver. Una vez que la gastrina, está arriba la gastrina, o sea, la lucecita, estimula las células que liberan histamina, esta histamina, ¿quién estimula? A las células parietales. Pregunta siempre clásica de fisiología, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las células que liberan ácido clorhídrico? Las células parietales, u oxídicas, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿quién estimula? ¿Quién estimula las células parietales? La histamina y la gastrina. Por lo tanto, y la misma acetilcolina. Por lo tanto, ¿cuáles son las tres sustancias, los tres elementos que promueven la liberación de ácido clorhídrico, la activación de la bomba sodio-potasio? La acetilcolina. La acetilcolina se une a los receptores muscarínicos M3. Eso acuérdense siempre, por favor. Los receptores muscarínicos M3. La histamina a través de sus receptores H2. Y la gastrina, que es la que estimula a ambos, ¿no es cierto? Ya está. Y finalmente, acuérdense por favor que la acetilcolina usa como segundo mensajero al calcio. Eso es importante.
La acetilcolina es como el receptor del calcio y la histamina al AMP cíclico, ¿ya? Y de eso va a depender un poquito el mecanismo de acción de algunos fármacos. Y terminan estimulando a la bomba sodio-potasio para que libere ácido. Libera protones y hidrogeniones y lleva a su interior potasio. Entonces la bomba. No olviden que esta bomba tiene que consumir energía, porque en el interior de la célula, ¿qué es lo que abunda? Potasio, ¿no es cierto? Entonces para que el potasio entre a la célula, tiene que hacerlo a la fuerza, porque mayor por concentración debería salir. Entonces para que el potasio entre, tiene que ser una bomba con energía, con consumo de ATP, la que se active. Entonces, ¿a qué nivel? Aquí están otra vez, ¿cómo hacemos el bloqueo de la secreción ácida? Con antagonistas muscarínicos, bloqueando la acetilcolina. Esa es una opción. Con antagonistas de los receptores H2, antihistamínicos, ranitidina. ¿Ya? Antagonistas muscarínicos, anticolinéricos en general. Acá a la derecha, inhibidores de bomba de protones, inhibiendo la bomba, como el omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, etc. Antiácidos, aquí quien viene, por ejemplo, dijimos, el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, etc. Una vez más, no confundan antiácidos con antihistamínicos. La ranitidina no actúa acá bloqueando el ácido. Eso lo estoy repitiendo por enésima vez. La ranitidina bloquea a los receptores H2 antes de la secreción del ácido. ¿Ya? Listo. Y los antibióticos hemos dicho que actúan también eliminando el Helicobacter pylori, ¿no es cierto? Los más usados, la amoxicilina, claritromicina, tetracyclina, metronidazol. El bismuto no es un antibiótico, por supuesto, no clásico, pero tiene efecto también bactericida en el caso del Helicobacter, ¿ya? Y finalmente, los protectores de la mucosa, los que forman un gel, una lámina. ¿Cuáles son? Sobre todo el sucralfato, ¿ya? Sobre todo el sucralfato, que ya se liberó el ácido, pero forman una película para protegerlo. ¿Ok? Listo. Entonces ya tienen ubicado los principales fármacos. La estrella acá siempre va a ser el inhibidor de bomba de protones, que es el supresor más potente para la secreción del ácido gástrico. Aquí un pequeño detalle que quiero que se acuerden. Los antihistamínicos como ranitidina y los inhibidores de bomba no se toman en cualquier momento del día. La secreción de ácido tiene un ciclo, acuérdense de su fisiología. Lo hacemos con la lucecita, ¿ya? Hay una secreción basal que todo el día y toda la noche se está secretando, independientemente del estímulo. Todo el día, las 24 horas, le estamos secretando ácido clorhídrico. Eso se llama secreción basal. O sea, si lo tuviéramos que dibujar, sería una línea. Todo el día, una línea. Pero, en ciertos momentos, por ejemplo, a la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena, lo que fuere, con estímulos se secretan picos de ácido. En el desayuno, se secreta un pico. En el almuerzo, otro pico. En la noche, en la madrugada, que están estudiando para su examen, 3 de la mañana, comen algo y se secreta ácido, ¿no es cierto? Eso es la secreción estimulada. Pero, aún si no comen nada, también hay una secreción basal. Ya. Lo particular de los inhibidores de bomba de protones es que disminuyen la producción de ambos, por eso es el más potente, tanto de la basal como la estimulada, pregunta el examen. Eso lo va a diferenciar de la ranitidina, que solamente reduce la secreción basal. Por lo tanto, adelantándome un poquito a la aplicación clínica, ¿a qué hora del día tomarían ranitidina? ¿En la noche o en la mañana? En la noche, ¿no es cierto? Porque en la noche no hay estímulo. En cambio, ¿a qué hora tomarían el omeprazol? En la mañanita, antes de desayunar incluso. Entonces, si ustedes, alguno está tomando esto por gastritis, porque probablemente lo tenga, qué sé yo, el omeprazol se toma en la mañana y la ranitidina se toma en la noche. No tiene mucho sentido tomar omeprazol en la noche porque en la noche no suele haber estímulo, ¿no es cierto? Salvo que estén con enfermedad por reflujo, que estén haciendo esófago de Barrett, etc. Y esa es otra historia. Pero ya, esta diferencia es importante. El omeprazol inhibe la producción de ácido basal estimulada, llega casi cercano al 100%, mientras la ranitidina solamente del basal. ¿Ya? Pregunta examen, ¿ah?
Todos los inhibidores de bomba de protones tienen una eficacia equivalente en dosis equivalente. O sea, todos son muy similares. Una ligera predominancia del omeprazol, ¿ya? Pero todos los demás, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, etcétera, son muy similares. Así que, por costos, el omeprazol, que es el más barato, debería ser el indicado. Tiene casi la misma, es súper potente, tanto como los demás, y es baratísimo. Una particularidad es esto de acá. Otra pregunta de examen. Necesitan activación en un medio ácido. En un medio ácido. O sea, para que el omeprazol se active, necesita que haya secreción de ácido. O sea, tiene que haber no deben haberle reducido el ácido previamente. Quiere decir que ustedes le dan ranitidina a un paciente y dice una hora después, uy, todavía no me hace efecto, mejor me tomo un omeprazol. Por los puros se lo están tomando, porque ya han reducido probablemente el medio ácido y su activación va a ser mucho menor. Necesita la activación del medio ácido. Por eso, a pesar de que puede ser contradictorio, pero a pesar que es indicado, a pesar de los efectos que pueda tener, suele también indicarse con un juguito de naranja, con una limonadita a veces para que haya un pH ácido en el estómago, más ácido del que hay y se absorba mucho mejor. ¿Ya? Bueno, entonces estas dos cositas por favor, ténganlo claro. Eso va a estar estimulado y requiere un medio ácido. ¿Listo? ¿Qué más? Nuevamente necesita un pH ácido en los canalículas de la célula parental para la activación del fármaco. Debería administrarse unos 30 minutos antes de las comidas, específicamente antes del desayuno, ¿no es cierto? Lo hemos dicho porque necesita para que tenga una efectividad durante todo el día. Se metabolizan por el citocromo P450 del hígado, por lo tanto, todo fármaco que vaya a metabolizarse a este nivel genera interferencia, ¿no es cierto? Genera interacción. ¿Quiénes? Los anticoagulantes, los anticonvulsivantes, los antidepresivos, etc. Por eso que cuando hicieron una de sus primeras prácticas, creo, de anticoagulantes con warfarina y esto, clopidogrel, por ahí, había interacción, ¿no es cierto? Porque ambos usan el citocromo P450 y específicamente, ¿cuál de las variantes? El CYP1219, ¿ya? Esto acá sí valdría la pena que se acuerden. El 1219, ¿ya? Esta es la variante que más usa. Por eso que entre ellos algunos anticoagulantes por eso que los anticoagulantes, la warfarina y muchos antidepresivos que también usan esta variante del citocromo generan interferencia. ¿Ya? La biodisponibilidad es muy similar a todos, o sea, no llega ninguno al 100%, va a depender mucho del estado de la función hepática, de la interferencia con otros fármacos, del medio ácido, etc. ¿Ya? Los fármacos más modernos como el omeprazol, el lansoprazol, aparentemente tienen más biodisponibilidad, pero no significa que sean más potentes. O sea, se absorben mucho mejor, sí es cierto, pero no son en general no son mejores que el omeprazol para efectos clínicos. ¿Ok? La dosis, esto sí vale la pena que lo conozcan, dado que el omeprazol es un fármaco que lo van a recetar toda su vida y lo van a tomar. La dosis es de 20 a 40 miligramos 2 veces al día. ¿Ya? Pueden tomarlo 2 veces al día o idealmente una vez al día en las mañanas. Entonces, si lo van a tomar una vez al día, tiene que ser en la mañana, como ya hemos explicado hace un ratito. ¿Ya? Pero 20 a 40 miligramos por dosis. ¿Ok? Bien. Entonces, ya con los inhibidores de bomba, está claro. Acuérdense, han resaltado esos dos conceptitos, ya que estamos haciendo una manera de repaso. Los antagonistas del receptor H2, los antihistamínicos, entre ellos la ranitidina, aquí están todos, ¿no? Cimetidina, famotidina, ranitidina, nisatidina, etc. El más usado, el más disponible, accesible y demás es la ranitidina, ¿cierto? Y además es el más barato también, por todos lados. ¿Ok? ¿Qué hace? Inhibe la producción de ácido al competir de manera reversible con la histamina, por la unión de los receptores H2. H2. ¿Ya? Eso les puede preguntar, ¿no? Fácil.
Si dice H1, eso es falso. ¿No? En la membrana vasolateral de las células parietales. No olviden que quien secreta ácido clorhídrico, las células parietales, ¿no? U oxídicas. Son menos potentes que los inhibidores de bomba, pero de todas formas suprimen la secreción de ácido clorhídrico y ácido gástrico en un 70%. O sea, tiene más o menos un 70% de la potencia de los omeprazol, es menos potente. Y, importante, que es lo que tienen que resaltar, que es lo que lo diferencia del omeprazol, inhibe la secreción basal. O sea que si consumen un alimento o estimulan una estimulación gástrica, igual va a haber un pico de secreción. Ya, eso no lo va a poder controlar la ranitidina. ¿Ok? Listo. El más potente de todos es la famotidina. Es más potente que la ranitidina incluso, pero es poco disponible, trae algunos efectos adversos relacionados al bloqueo de los receptores H2 en otras partes del cuerpo, así que no se suele usar mucho. Y es caro, y es bastante caro también. ¿Ya? Así que la ranitidina sigue siendo de elección. Muy bien. La simetidina, ranitidina, famotidina y todos estos receptores se someten a metabolismo de primer paso hepático y tienen una biodisponibilidad de aproximadamente 50%. O sea, también pasan por metabolismo hepático. ¿Okay? Nisatidina tiene escaso metabolismo, no es trascendente ese datito, así que tranquilos. Eso es importante. Si es que hay disfunción renal, la ranitidina es un fármaco que debe ser regulada su dosis, ¿ya? A diferencia del omeprazol. El omeprazol no necesitaba regulación cuando hay enfermedad renal. Aquí la ranitidina sí. Este es otro datito para que resalte. ¿Ya? Muy bien. Aquí tienen la potencia, el cuadrito, una comparación de las potencias relativas: simetidina, ranitidina, nisatidina, famotidina. ¿Cuál es el más potente? Emanan de la famotidina, famotidina, pero no es el más usado. El más usado indicado viene a ser la ranitidina. ¿Cuál es la dosis? 150 a 300 miligramos. Si toman 300 miligramos, debería ser una vez al día, dosis única. Pero si toman 150, puede ser 2 veces al día, mañana y noche. Ya saben que si es monodosis, deben tomarlo en las noches. Esta es la única dosis que deben recordar, ¿ya? La del omeprazol y la ranitidina, acuérdense de sus dosis, por favor, porque es lo que van a usar siempre. El resto no lo van a usar mucho, así que nunca lo van a usar probablemente. Muy bien. Aquí un esquema de cómo es precisamente que funciona la secreción gástrica. O sea, hay un basal, y hay picos. ¿En qué momentos? En el desayuno, en el cafecito, en la media mañana, en el almuerzo, a la hora del té. Obviamente este es un gráfico no muy peruano, ¿cierto? Donde se come varias veces al día de a poquitos, incluyendo la hora del té. ¿Ya? Muy bien. Conclusión: para controlar todos los picos, basal y estimulado, ¿cuál es el ideal? Omeprazol. Y para el basal, ranitidina. ¿Listo? Con eso, la parte más importante, vamos a los citoprotectores. Los citoprotectores, entre ellos el sucralfato, consta de una molécula de sacarosa al cual se le ha añadido hidróxido de aluminio. Acuérdense eso por favor, ¿ya? El sucralfato contiene aluminio. No es el único fármaco, hay otros fármacos como el Milanta, por ejemplo, que no solamente tiene aluminio, sino hidróxido de magnesio. Entonces, los citoprotectores son fármacos en los cuales se le agrega una molécula hidroxilada, ya sea de aluminio, como el sucralfato, o ya sea de magnesio, como la leche de Milanta, la leche de magnesia. ¿Se acuerdan que todavía existe, no sé? La leche de Philips, ¿no? Leche de magnesia Philips, estas cositas. Ya, entonces, ¿qué suelen contener los citoprotectores? ¿Aluminio o magnesio? Hay un datito acá que deben recordar, que el aluminio en sí es estrígeno, y por el contrario, el magnesio genera diarrea. Yo no sé si ustedes son hinchas por ahí de Pérez Alvela, que dice que es magnesio para todo, ¿no es cierto? Para gripe, magnesio; para la depresión, magnesio; para el cáncer, magnesio; para probar el sano, magnesio. Magnesio para todo el mundo. Bueno, el magnesio, si para bajar de peso, toma magnesio con su limoncito, ¿no? ¿Por qué? Porque genera diarrea. Entonces acuérdense, el magnesio da diarrea.
mientras estimula el perisantismo, mientras el aluminio, el sucralfato, genera estreñimiento. Y con eso les digo su principal efecto adverso prácticamente. El sucralfato, que es el más usado por contener aluminio, genera estreñimiento. ¿Y qué hacían estos? Nada más como en las moléculas, el hidróxido tiene el OH, no olviden que la valencia es el oxígeno, se habla de la pre, el oxígeno tiene una valencia -2, ¿no es cierto? Y el hidrógeno +1. Entonces, -2 más 1 salía -1, es una valencia negativa. La valencia negativa de la molécula de hidróxido se une a las capas, a los electrones, a los iones positivos de la mucosa gástrica, no olviden que es ácido, tiene iones positivos, se unen y forman aquí una película, menos más, se termina uniendo a toda la capa positiva de la mucosa, generan enlaces. Entonces, en un medio ácido, el sucralfato experimenta un enlace cruzado pues, para producir un polímero viscoso, se genera un gel por esta unión negativa positiva y pegajosa, que se adhiere a las células epiteliales y a los cráteres de la úlcera. O sea, es como cuando le ponen silicona al auto, al carro, por ejemplo, ¿no es cierto? Para protegerlo del polvo, de los daños. Entonces, básicamente es un citoprotector. No reduce la secreción de ácido, no inhibe bomba, no hace nada. Solamente lo que ya se secretó, protege. Punto. Es como un bloqueador solar, nada más. ¿Ya? Listo. Entonces, acuérdense sobre todo el sucralfato que contiene hidróxido de aluminio. Muy bien. Aquí algunos de los antiácidos para que conozcan que no, si bien el sucralfato es el que más van a usar y el que más deben recordar y el que les van a preguntar, existen otros, ¿no? Por ejemplo, el milanta, que además de hidróxido de aluminio que tiene el milanta, al costadito dice hidróxido de magnesio, tiene algo de simeticona, etc. ¿Ya? El ripocam o el magaldrato, más conocido como el magaldrato, que tiene básicamente hidróxido de aluminio también. La leche de magnesia, su propio nombre lo dice, ¿qué cosa tiene? Hidróxido de magnesio. Y nuevamente el milanta, ¿no es cierto? Entonces acuérdense básicamente del sucralfato, la leche de magnesia y el milanta básicamente. El sucralfato tiene aluminio y la leche de magnesia tiene magnesio. Y el milanta tiene los dos. ¿Ya? El milanta es el nombre comercial, ¿no es cierto? Pero es una asociación de hidróxido de aluminio con hidróxido de magnesio básicamente. ¿Qué hacen? Protegen, son citoprotectores. ¿Ok? Muy bien. De todos estos, el más usado siempre va a ser el sucralfato. ¿Ya? ¿Listo? Vamos terminando. En el manejo de la úlcera péptica, también asociado a la secreción, a la excesiva secreción de ácido, aquí el objetivo de el principal factor de riesgo de úlcera péptica es 95% Helicobacter pylori. La úlcera péptica se da más frecuente, con más frecuencia a nivel de duodeno. Ya, ese es un dato que deben acordarse. Pero la forma más severa es a nivel del estómago. Si bien es más frecuente en el duodeno, cuando hay úlcera en el estómago, eso es más grave. Perdón. Disculpen, hoy día todo el mundo está buscándonos. Bueno, acuérdense de eso ya, es más frecuente en el duodeno, pero más en el estómago, y el principal factor de riesgo es el Helicobacter pylori. Otros factores de riesgo, los AINES. ¿Ya? Y otras, este ZE, ¿qué cosa es? Síndrome de Zollinger-Ellison, ¿no es cierto? Los gastrinomas, las hipersecreciones de gastrina. Ya hemos visto que cuanto más gastrina hay, más secreción de ácido clorhídrico y más posibilidad de úlceras. Ya, pero el principal es el pylori, tanto para duodeno como para estómago. En estómago influye un poquito más los AINES, sobre todo los AINES no selectivos del COX, acuérdense, pero pylori. Entonces, es elemental en el manejo de la úlcera péptica, el tratamiento y la erradicación del Helicobacter pylori. Entonces, cuanto más secreción de ácido hay y se asocia al Helicobacter pylori, ven que hay toda una secuencia de elementos que pueden llevar a la formación de linfomas, por ejemplo. El Helicobacter pylori es el principal factor de riesgo para la aparición de linfomas, úlceras, y puede llevar al cáncer gástrico, adenocarcinomas, que son los más frecuentes. O sea, en general, acuérdense que
el Helicobacter pylori no solamente va a generar una úlcera, sino también puede llevar a cáncer, linfomas, metaplasias, displasias y adenocarcinomas, ¿ya? Y sobre todo, cuanto más avanzada es la edad, hay que erradicar el Helicobacter pylori. Este cuadrito tiene los diferentes esquemas de tratamiento del Helicobacter pylori y básicamente acuérdense el esquema principal, el de primera línea. Entonces, fijo, 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 el día de ese examen, ¿ya? OCA, ¿cierto? OCA, omeprazol, claritromicina y amoxicilina. ¿Cuál es el esquema? Ahí está, arriba, ese de arriba resalten. Dosis estándar de inhibidores de bomba de protones, 2 veces al día. O sea, omeprazol, si se los pongo así en exacto, omeprazol 20 miligramos 2 veces al día. No olviden que si ya estamos ante una erradicación de Helicobacter asociada a úlceras, aquí hay que sostener todo el día, las 24 horas, la secreción ácida, ¿ya? Entonces, 20 miligramos 2 veces al día, eso se refiere con dosis estándar. Pueden reemplazarlo por esomeprazol, pero el de elección es omeprazol, ¿ya? Omeprazol básicamente. Claritromicina 500 miligramos 2 veces al día y amoxicilina 1 gramo 2 veces al día, un mínimo de 10 a 14 días. Pongan escarcha, lápiz labial, todo ese cuadrito. Es el punto que les falta para arrancar, ¿no? Otras opciones, sobre todo cuando hay alergia a la amoxicilina, pueden usar metronidazol, como está abajo, pueden llegar a usar bismuto, tetraciclinas, etc., ¿ya? Pero son ya esquemas mucho más de segunda línea cuando ya hay algunas particularidades. Lo que ahorita tiene que borrarse es el de arriba, básicamente, ¿ya? Muy bien. Y vamos cerrando, ya terminamos con esta parte de gastro, va a pasar el doctor Ochoa en un rato para hacer la parte de anticonceptivos. Y básicamente un ratito chicos, vamos a acabar. Los moduladores de la motilidad gastrointestinal, ya sea los inhibidores del peristaltismo o ya sea los estimulantes del peristaltismo, ¿ya? No olviden que el peristaltismo, la contractilidad gástrica intestinal, depende de los plexos nerviosos principalmente, ¿no? Tanto los plexos submucosos de Meissner y los plexos mientéricos de Auerbach, ¿cierto? Ya, estos plexos generan son los que estimulan el peristaltismo, sobre todo a nivel local, y además también estimulan las secreciones gástricas, las secreciones intestinales, pero depende de los plexos nerviosos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son fármacos prokinéticos? Los que estimulan el peristaltismo. El más usado es el de acá, la metoclopramida. La metoclopramida. ¿A qué nivel actúa? A nivel de los receptores D2, de dopamina, ¿ya? Ese resalta. También los otros, las isaprida, sinacaprida, alisaprida, etc. Pero el nombre que no deben olvidarse nunca es la metoclopramida. Y su principal zona de acción es a nivel de los receptores D2 de dopamina. Esto lo vamos a ver en un cuadrito. ¿Cuál es su efecto? Aumenta la motilidad esofágica, es el peristaltismo esofágico, aumenta el vaciado gástrico, estimula el tránsito intestinal. Una particularidad de la metoclopramida es que, ¿qué cosa? A nivel de la contractilidad, es que estimula la contractilidad del vaciamiento, pero de la parte superior, de la parte alta del intestino. O sea, no va a estimular, no les va a dar diarrea precisamente. ¿Por qué? Porque no funciona tanto a nivel distal, no funciona tanto a nivel del recto, del colon, sino esófago, estómago. ¿Ok? Por eso es usado cuando hay náuseas, porque actúa sobre todo en la parte superior. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si un paciente está estreñido, no tiene sentido darle metoclopramida, ¿no es cierto? Porque su acción no es a nivel del recto del colon. ¿Para cuál es su principal acción? Los vómitos, las náuseas, porque es en la parte superior, ¿ya? Indicaciones a la derecha: reflujo gastroesofágico, dispepsia, intestino irritable, gastroparesia, vómitos, etc. O sea, todo lo que tiene que ver sobre todo con la parte superior. Ahora, no significa que no actúa en la parte distal, actúa, pero de forma masiva, ¿ya? ¿Qué particularidad bloquea los receptores de 2 de dopamina? ¿Qué pasa cuando no hay acción de la dopamina? Parkinson, ¿no? Bueno, eso no da Parkinson, pero da alteraciones de la movilidad, puede dar temblores, muchos temblores. Cuando la metoclopramida se administra sobre todo en forma rápida, en bolo, en forma endovenosa, quizá alguno de ustedes alguna vez haya puesto
Entonces dio unos temblores, una ansiedad terrible. A mí me ha pasado una vez, fue muy rapidísimo una metoclopramida por un caso de una ansiedad que olvides, que se quieren tirar de la ventana. ¿Ya? Y eso justamente porque está relacionado al bloqueo de los receptores de dopamina. No olviden que la dopamina, que se secreta en la sustancia negra del mesencéfalo, cuando está ausente, genera la enfermedad, es uno de los que está asociado a la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Ya está. Entonces, de toda esta lista, conozcan sobre todo la metoclopramida como el principal prokinético. Hay otros como la domperidona, que también tiene el mismo efecto a nivel bloqueador de los receptores de 2 de dopamina, también aumenta la motilidad gastrointestinal. Esta domperidona sí lo pueden usar para estreñimiento crónico, para estimular el peristaltismo en general de la parte distal. Entonces, tanto la metoclopramida como la domperidona actúan a nivel de T2. La metoclopramida sobre todo con acción a nivel superior y la domperidona un poco ya más general, usado sobre todo en la gastroparesia diabética, ¿no? Bueno, tienen los alimentos, los antiserotoninérgicos, etc. Los macrólidos, esto es importante. La eritromicina es un antibiótico, pero también tiene una acción para estimular el vaciamiento gástrico, ¿ya? Estimula el vaciamiento gástrico y se usa sobre todo en las gastroparesias diabéticas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, metoclopramida, aquí, eso resáltenlo con todos los colorcitos, ¿ya? Seguimos con los prokinéticos. La metoclopramida y la domperidona actúan a nivel de los receptores de 2 dopamina, ¿cierto? La serotonina actúa ya también a nivel de los receptores serotoninérgicos, que son varios, el H1, el H2, el H3, ¿cierto? El H4. Acuérdense sobre todo del receptor, el número 4 y el número 3. Cuando la serotonina actúa a nivel del receptor el receptor 4, ¿qué sucede? Es prokinético, estimula el peristaltismo. Pero si la misma serotonina actúa a nivel de los receptores 3, ¿qué hace? Bloquea el peristaltismo. Entonces, los efectos de la serotonina van a depender de sobre qué receptor están actuando. Si es sobre el 4, lo estimula, y si es sobre el 3, lo inhibe, ¿no es cierto? Eso es básico. Entonces, si ustedes quieren hacer procinesis, estimular el peristaltismo, ¿qué opciones tienen? O estimulan el número 4, el H4, o inhiben el H3, ¿no es cierto? No olviden que el H3 que hacía, inhibía el peristaltismo. Entonces, ustedes bloquean el H3, antagonizan el H3, van a darle pase libre al 4, ¿no es cierto? Entonces, 2 fármacos que deben acordarse acá, y aquí están sus nombrecitos. Un agonista del receptor H4, o sea, prokinético que estimula el peristaltismo, agonista del H4, el THC-ROX, y un antagonista del H3, el alocetron. Entonces, la serotonina, acuérdense que la serotonina, el estímulo serotoninérgico puede dar diarreitas, o sea, estimulación del peristaltismo tiene estos efectos, ¿ya? Como agonista del receptor H4, el tegacerox, y como antagonista del H3, el alocetron. Ambos tienen efectos prokinéticos. Muy bien, y hemos visto los antagonistas de los receptores de dopamina, sobre todo los receptores D2, la metoclopramida, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro fármaco prokinético, la dopamina, es antagonista del receptor de dopamina a nivel de D2, la metoclopramida y la domperidona son los representantes, lo que hemos visto en el primer cuadrito, ¿ya? Se usan sobre todo para el reflujo gastroesofágico, la gastroparesia diabética, como antiemético, etc. ¿Ok? Eso es lo mismo que hemos visto en la primera partecita, ¿ya? La eritromicina también genera actividad del complejo motor migratorio de fase 3, estimula la presión esofágica inferior, estimula la contractilidad gástrica y el intestino delgado. O sea, genera estimulación de la contractilidad, favorece el vaciamiento gástrico, estimula el peristaltismo. O sea, también tiene, además de ser un antibiótico, también tiene este efecto. Uno de esos usos es, sobre todo, la gastroparesia diabética. ¿Ya? La eritromicina es útil en la gastroparesia diabética, verdadero. Pues, posiblemente va a estar en una de las líneas de posibles alternativas, ¿ya? Se usa en la dismotilidad del intestino delgado, en la esclerodermia, en el ilios postoperatorios, por ejemplo, en la pseudoobstrucción, o sea, obstrucciones intestinales que no son mecánicas. No hay un volvo, no hay una hernia, no hay nada así, algo que operar. Entonces pueden usar eritromicina como estimulante del peristaltismo, ¿ya? Muy bien, una dosis normal de eritromicina
3 miligramos por kilo o 200 o 250 miligramos cada 8 horas, dosis bajas, son suficientes para estimular el vaciamiento gástrico. Y finalmente conozcan a los laxantes, ¿no? Los laxantes que pueden, obviamente ya son los que hacen que haya mayor favorecen la defecación, favorecen la eliminación de las heces. Aquí, este cuadrito es el que resume todo. ¿Ya? ¿Qué tipos de laxantes hay? Los de acción luminal, entre ellos los coloides hidrófilos, los que forman masa, entre ellos el salvado de trigo. ¿Cuál es la función del salvado de trigo? Formar el salvado de los cereales, formar una masa coloide en el interior del intestino que favorece la defecación. Los agentes osmóticos. Los agentes osmóticos, ¿qué hacen? Por ejemplo de agentes osmóticos, la lactulosa, ¿cierto? ¿Qué más? El polietilenglicol, etc. ¿Qué hacen estos agentes? Absorben agua, jalan agua hacia la luz intestinal y esto hace que las heces sean más líquidas y salgan con mayor facilidad, ¿cierto? Los compuestos humedecedores de las heces, tensoactivos, los emolientes, los aceites minerales, etc., los que humedecen, hacen que las heces sean más líquidas y favorecen la defecación. Acuérdense por favor sobre todo esta parte de los agentes osmóticos, como la lactulosa, el polietilenglicol, ¿no? Que son usados por ejemplo en los pacientes cirróticos. Ustedes saben que los pacientes cirróticos no se pueden estreñir, ¿no es cierto? Entonces todo cirrótico que recibe siempre sus dosis de lactulosas. Por efecto osmótico elimina con más facilidad, ¿ya? Hay estimulantes o irritantes inespecíficos, los irritan la mucosa intestinal para generar mucha más defecación, los difenilmetanos, las antaquinonas, el aceite de ricino, que era muy usado últimamente, todavía por ahí se usa, que hace a generar una irritación a nivel de la mucosa colónica y eso genera mayor defecación, ¿ya? Y los fármacos prokinéticos que ya hemos visto hace un ratito, ¿no es cierto? Ya sea antagonistas de los receptores de dopamina o los serotoninérgicos, ¿no es cierto? Cualquiera de ellos. Muy bien, entonces la fibra, el magnesio, la lactulosa, la metoclopramida, cisaprida, eritromicida, etcétera, todos tienen su efecto laxante, ¿no? Y como antidiarreicos, se lo tienen que conocer porque el día que tengan su examen, imagínense, ¿no? Estar con diarrea y con qué vienen, qué van a tomar antes de dar su examen. Tienen una lista de los antidiarreicos, tienen sobre todo los opiáceos. Y de los opiáceos, como la codeína, la loperamida, ¿cuál es el que más se usa? La loperamida. La loperamida es un opiáceo. Un opiáceo que al actuar a nivel de los receptores mu, acuérdense, los receptores de los opiáceos, que generan reducción del peristaltismo. Reducen el peristaltismo de la musculatura intestinal y hacen hipertonía de los esfínteres. Hipertonía de los esfínteres y se reduce el peristaltismo. Con eso se genera como un corcho, ¿no? Para que no salga mal. Ya se reduce la motilidad gastrointestinal, aumentan el tono del esfínter anal, actúan a nivel central. Usado en general para toda diarrea. Entonces, día de su examen, están así angustiados, toman su loperamida y ya está. Ahí tranquilos. El problema es que después se pueden pasar 2-3 días ahí atorados, ¿no? Entonces, la que usan al día siguiente, ya pues su lactulosa, su polietilenglicol, etc. ¿Ya? Otras sustancias, el subsalicilato de bismuto, el octreotide, el racecabrotilo, etc. ¿Ya? Que tienen otros mecanismos de acción. Pero acuérdense sobre todo de la loperamida, que es un opiáceo. Muy bien, listo. Por ejemplo, los que viajan, ¿no? La diarrea del viajero. El subsalicilato de bismuto, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, por eso de la loperamida. Los opiáceos, el difenoxilato, la difenoxina, la loperamida, etc. El más usado, ¿cuál es? La loperamida. Actúan sobre el receptor intestinal, sobre la motilidad intestinal, por efectos sobre los receptores mu. Y por supuesto que reducen la secreción intestinal también los opiáceos. No solamente limitan la motilidad, sino reducen las secreciones. Y eso es a nivel de 4 receptores, ¿cierto? 4 receptores opiáceos, el beta.
¿Ya? Muy bien. Y la somatostatina. Los análogos de la somatostatina que también son usados a nivel, para los análogos de la somatostatina que son usados también como antidiarréticos. ¿Ya? Entonces, con eso cerramos. Les hemos dado así los guachitos puntuales de esto. Acuérdense la diferencia de los mecanismos de acción tanto de la ranitidina como el omeprazol, que son donde actúan y cuáles son sus características farmacológicas. ¿Cuál hace reducción de la secreción basal y cuál hace reducción de las secreciones estimuladas? ¿Cuál se usa? Conocer las dosis, de esos fármacos sí tienen que conocer las dosis. ¿Qué más? Básicamente eso, que es el sucralfato, tiene aluminio o tiene magnesio, es lo que tiene. ¿Ya? De los proquinéticos, cómo actúa la metotrexatamina, cómo actúa la domperidona, cómo actúa la serotonina, y los dos receptores de la serotonina que están implicados en la motilidad, el H4 y el H3, y qué fármacos se actúan a cada uno de esos dos niveles, y nada más, y con eso van a ser muy felices. Bien, no sé si ya llegó el otro 8A. Los que no han podido sacar sus copias tienen 10 minutos para fotocopiar la parte de anticonceptivos, ¿ya? Que lo van a hacer también rápidamente en 20 minutos con el otro 8A y luego pasan ya al repasito para empezar la fase de repaso. ¿Ya, chicos? Gracias.